Mira, te cuento, acabo de salir de la universidad, así que estoy en pleno taxi. Ay, no se preocupe. Muchas gracias. Ya, vale. Bueno, para poder iniciar ya. Ujú. Buenas tardes, hoy estamos con el profesor Eric Saldaña, CEO de Media Impact. Muchas gracias por su tiempo, profesor Eric. No hay de qué. Muchas gracias, Sebastián, por la entrevista. Muchas gracias. Bueno, ¿qué me puede comentar acerca de usted, del trabajo que hace dentro de Media Impact, bueno, su cargo de CEO, quizás también un poco de sus funciones y también de qué, con qué áreas es la que más, con las que más llega a relacionarse, digamos. Claro, mira, mi rol actualmente está principalmente en la parte comercial, es decir, conseguir nuevos clientes. Anteriormente, cuando recién inicié la empresa, yo me desempeñaba como diseñador gráfico, luego director de arte. Hacía liderazgo en algunas áreas como social media o web, pero poco a poco fueron viniendo nuevos perfiles que ya están especializados en cada una de esas materias. Y entonces mi rol actualmente está centrado principalmente en traer clientes nuevos Oh, y poner metodología de trabajo, buscar que se mantenga bien la relación con esos clientes también. ok, ok. Entonces me comenta que también ha sido parte del área creativa de Media Impact. Sí, comienzo como diseñador gráfico, de hecho, y poco a poco ahí se ha ido avanzando. Ok, Principalmente cuando comenzó hace 14 años la empresa era de diseño gráfico, posteriormente avanzó hacia desarrollo de webs y luego ya con la tendencia de las redes también se consolidó por esa parte. entiendo, entiendo. Me dice de que Media Impact ya tiene 14 años, ¿verdad? ¿Qué más nos puede contar acerca de la agencia o también un poco de su historia dentro de ella? A ver, eh, dentro de los 14 años lo que podemos ver es que uno tiene que ir adaptándose a las tendencias que va dando el mercado. Ujú. Por ejemplo, la primera tendencia que vivimos sería el de el crear contenido a través de herramientas como blogs, como websites, trabajar mucho con medios tradicionales. Todavía había bastante relevancia en los medios masivos como prensa, radio y televisión. Y las estrategias estaban orientadas a que digital era un 10% del total, pero que todavía teníamos bastante contacto con las personas en temas presenciales y, bueno, uso de medios masivos. La segunda ola vino tal vez cuando ya Twitter avanza, Facebook se consolida y materiales para YouTube. Entonces las marcas querían estar presentes en esos canales y había que reformular un poco las cosas, tener un diálogo un poco más cercano, ya no tan unidireccional como era en los medios masivos, sino que ya podías tener feedback inmediato del cliente. Ujú. Y una tercera ola ha venido, considero, cuando sale el apogeo de TikTok o también ahora con la inteligencia artificial. Entonces son tres grandes momentos que hemos ido viviendo, tratando de siempre estar eh, liderando en cada una de esas tendencias. Y con ello hemos podido crecer tanto a nivel profesional como personal. Me comenta entonces de que eh, quizá estaríamos hablando de un medio, digamos, en el que si una agencia no es capaz de adaptarse al nuevo uso de las redes, estamos hablando de una agencia que se ha quedado perdida en el tiempo. Sí, también que hay que ser en la parte administrativa, ordenados, con la cultura del equipo clara, con procesos ágiles, porque la pandemia, por ejemplo, por más que las empresas estaban, había varias empresas que estaban creativamente muy bien, pero tal vez administrativamente o financieramente o con el equipo no tan sólido, entonces desaparecieron durante la pandemia. Entonces, si bien es cierto, hay que tener un foco en la parte creativa, las novedades, las tendencias, pero también al interno, las cosas tienen que ser sólidas para que por más que haya movimientos, como pasa mucho en nuestro sector, cuando por ejemplo hay elecciones, cae bastante la demanda, o Ujú. cuando ha pasado una situación inesperada como la de la pandemia, también podamos estar sólidos, ¿no? Entonces, es esa En- dualidad la que hay que cuidar.
Sí, sí, claro, claro. Es una dualidad que creo que está muy presente. Que quizá uno a veces como consumidor, como espectador, no lo percibe tanto, pero en verdad es algo muy importante. Dígame, dentro Ujú. de Media Sí, Impact, cómo es la organización de las áreas? Digamos, el área de cuentas o el área de medios. ¿Cómo es la organización dentro de? genial, te agradezco la pregunta. Mira, nosotros teníamos una organización tradicional que era en efecto la gerencia general y luego habían áreas de especialidad, por ejemplo, audiovisual, social media, creatividad, cuentas, etcétera, ¿no? Pero posteriormente a ello hubo un libro que crea el fundador de Netflix, que se llama Aquí no hay reglas, que fue bastante atractivo para los directores y tomamos partida de esa información. Luego hubo un segundo libro que se llama Nuestro hielo se derrite, donde habla sobre la necesidad de acostumbrarse al cambio y ser ágiles. Y uno tercero, que más que el libro es el método de organización de Spotify, cómo es la cultura organizacional. Entonces, la influencia de esos tres elementos nos ayudó a que se reoriente el diseño organizacional hacia el trabajo en tribus. ¿Qué es una tribu? Yo te diría que en buen cristiano es una mini agencia. Una Ok, tribu tiene que ser un equipo sostenible que sepa un poco de finanzas, un poco de comercial, un poco de administración y que tenga las personas necesarias para atender las necesidades también de los clientes a los cuales se dedica. Por ejemplo, tenemos una tribu que está relacionada al mundo automotriz, donde te pueden vender desde llantas, repuestos, financiamiento, carros, no sé, medio transportes en buses, aeronáutico, pero la tribu está autosuficiente para todo ese sector. Como puede haber otra tribu que está relacionada al mundo industrial, minería, construcción, ingeniería, etcétera. Y eso entonces hace que las tribus sean como mini agencias dentro de del grupo grande, que es todo Media Impact. Y ese sentido nos ha permitido que los líderes también tengan más autonomía, que hayan aprendizajes cruzados y nos ha dado, la verdad, un buen resultado, que tuvimos un primer experimento hace unos 4 o 5 años, no nos fue tan bien, aprendimos y ahora tenemos una versión que ha causado mucha más satisfacción en el equipo interno sobre todo. Eso es como nos organizamos. O sea, son las áreas dentro de una tribu y también tenemos algo que se llaman chapters, como capítulos. Y esos chapters están liderados por la persona más capa, el más técnicamente eficiente en una categoría. Por ejemplo, hay un chapter audiovisual, hay un chapter de dirección de arte, hay uno de creatividad, hay uno de social media, hay uno de web. Esas personas sí ven transversalmente a los distintos perfiles y si ven que alguien tiene que capacitarse o formarlos o darles feedback técnico, ujú. pues están dispuestos a ello. Entonces tenemos ese método de organización entre tribus, chapters, y dentro de las tribus tenemos todas las habilidades de un equipo multidisciplinario. Wow, es un planteamiento de una organización que no me esperaba. O sea, eso es efectivamente, no es una organización tradicional, pero sí es Ujú. algo que llama bastante. No me lo esperaba, sinceramente. Sí, Y te justo, recomiendo que sí, veas en YouTube, justo busca luego cultura organizacional Spotify y te van a aparecer 2 videos, parte uno, parte 2, están traducidos en español, lo puedes ver en inglés también, y muy buenos ambos. cultura organizacional de Spotify. Sí, te lo recomiendo. Muchas gracias. Y bueno, y justamente con esta organización, con este planteamiento que me comenta, ¿cómo es el flujo del trabajo desde que hay un primer contacto con el cliente hasta que efectivamente la campaña o el proyecto sale a los medios? Genial. Claro, ahí viene la diferencia, porque en un modelo tradicional pasa por el ejecutivo es el único canal de comunicación y ese ejecutivo traduce el mensaje, hace consultas para terminar el brief, lo que le llaman debrief, termina esa herramienta y la comparte recién al equipo desde su entendimiento. Nosotros lo que hemos aprendido es que eso puede ser o algo que potencia el brief o puede ser un teléfono malogrado. Y si bien es cierto, tú puedes capacitar al ejecutivo en múltiples maneras, es desde nuestra perspectiva lo óptimo que el canal directo se establezca de forma grupal. Entonces, preferimos invertir un poco más de tiempo en ese primer punto de contacto, donde el cliente invita
a las cabezas de área y en general el grupo escuchan de forma completa la solicitud y recién se pasa ya a las siguientes etapas, ¿no? Que llámese brainstorming, análisis, benchmark, estrategia, planning, depende. Pero primero hay un pedido que no depende de un único perfil, sino que amplifica a los demás. Y eso es cuando comienza una campaña grande. Pero cuando es en el día a día, Ujú. nosotros usamos algunas herramientas de automatización que a los clientes les gustan mucho porque llenan formularios o documentos que generan automáticamente solicitudes de pedido. Entonces, el cliente puede tener la garantía de que su solicitud ya está en una primera columna de atención y Ok, luego va a ir pasando por diversos procesos en los cuales lo va viendo en tiempo real. Entonces, tiene visibilidad completa de las tareas y eso ok. les encanta. Entiendo que en este segundo modo de trabajo que me dices con la automatización para hacia los clientes, en todo momento, en cada etapa, entonces el cliente se está enterando y aprobando constantemente qué es lo que se está desarrollando. Sí, sabe, por ejemplo, si el pedido está en el área audiovisual y si ya va a pasar al área de creatividad o de cuentas para revisar, y si es que el área de cuentas ya lo supervisó y está listo para el cliente, lo mueve de ubicación y le llega un mensaje automatizado al cliente diciendo que ya está terminado su solicitud. El cliente puede dar feedback o aprobarlo de inmediato y lo movemos a una columna final donde queda el histórico de todos los pedidos aprobados. Entonces, en esa parte hay bastante beneficio, ahorro de tiempo, control, medición, data. Es como, más que buscamos tener un pensamiento más de startup que agencia tradicional. Ok, ok, ok. Precisamente justo hablando con los clientes y con la experiencia que ha tenido con los clientes, ¿cuál diría que son bueno, las marcas en este caso, los clientes, con los Ujú. que ha tenido mayor experiencia o ha tenido mayor reconocimiento dentro de su tiempo en Media Impact? Sí, a ver, sí, todos los clientes son súper importantes, pero de quienes nos ha tenido mayor aprendizaje han sido de Toyota, porque la cultura japonesa implica que todos los procesos, perfiles y ejecuciones que hagamos sean con una búsqueda de la perfección. No hay tal Ya. tolerancia que me equivoco y disculpa y lo vuelvo a hacer y mañana lo hago, que se me demore una hora más. Todo es muy exacto, todo es muy ordenado, todo es muy analítico. Entonces, el desarrollar esa habilidad complementaria a la creatividad, personalmente me ha servido mucho en mi vida personal y profesional y también sirve para que el equipo tenga otra mirada, ¿no? Donde nos alejamos de los egos, nos alejamos de las subjetividades y nos basamos en data, en análisis, en investigación de mercado para que las cosas salgan bien y luego creativamente se optimicen. En ese sentido, entonces Toyota ha sido uno de los principales, ¿no? Y en cuanto a la organización del equipo, también ha ayudado mucho a desarrollarla. Y otro cliente ha sido Atlas Copco, que es un cliente sueco, vende material industrial, pero la filosofía europea en general de ellos, suecos, nos ha ayudado también mucho al diseño organizacional y también a los retos que nos ha permitido con eso lograr. Entonces ahí tal vez podría profundizar mucho más en la etapa de cómo gestionar el talento humano de la Ah, agencia, pero eso es principalmente lo que nos ayuda. Ya luego van a haber clientes que te puedo hablar más conocidos, por decirlo de alguna manera, como tal vez, qué sé yo, Alicor, como alguna marca inmobiliaria como Abril, que si bien es cierto te da bastante visibilidad, te da retos continuos, es ágil, pero si tú me preguntas a mí qué es lo que más me ha permitido crecer, yo diría que aquel cliente que nos permite acceder a no solamente a su parte comercial y de marketing, sino también a la capa de organización de la empresa, a la parte financiera, a la parte ok. administrativa y que nos permite replicar esos modelos para que la empresa sea más sólida y no solamente sea un boom de un par de meses, sino que tenga una proyección de largo plazo. Ok, ok. O sea, sí, siento que especialmente lo de Toyota que me comenta, creo que es, bueno, empezando que es un tipo de cultura distinta a la peruana, pero creo que
Exacto. Una experiencia así enriquece mucho a nivel laboral. Eh, Sí, Justamente, tal cual. Por ejemplo, permíteme que no, te sí, responda sigue, esa sigue, sigue, sigue. parte. En el caso de Atlas Copco, por ejemplo, nos gusta mucho que nos decían eh, la mente clara para tomar decisiones un poco más frías, ¿no? Decisiones más analíticas. El corazón lleno para que también seamos pasionales, empáticos, y las manos limpias, porque la ética es una parte súper importante de las decisiones. Entonces, como ves, si bien es cierto, puede haber un reto creativo en la parte pasional y lo del corazón que nos dicen, pero siempre nos pedían ese triángulo de toma de decisiones, en cualquier cosa que hagamos. Y claro, eso nos vive mucho acá, como bien dices, ¿no? Y nos hace aprendernos un montón. Sí, 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 claro, claro, claro. Justamente con lo que se puede entregarles a los consumidores, más que nada, no tanto al cliente, pero bueno, sirviendo como nexo. Se habla mucho últimamente, ya no tanto quizá del mensaje o del producto que se les puede entregar, sino de una experiencia de valor. ¿Cree que los clientes con los que ha trabajado y el propio trabajo de Media Impact también se alinea con esa idea de entregarle más una experiencia de valor al consumidor que solo un producto? Sin duda. De hecho, por ejemplo, ahora estamos siendo parte del grupo Candau. Y el grupo Candau es un grupo que está dedicado principalmente al entretenimiento, pero también tiene, por ejemplo, una empresa de tele, tiene marcas de outdoor, de indoor. Y en ese sentido lo que buscamos es que se ponga en el centro del usuario y que se le brinde una experiencia completa para que todas sus emociones y sensaciones sean bien capitalizadas. En ese sentido se trata de que no sea una comunicación también unidireccional, sino que lo que ves en la marca, en la televisión, lo terminas viviendo en el concierto, donde participas, interactúas, saltas, gritas, y que luego también en una activación BTL puedas probar el producto, captar, despertar sensorialmente otras emociones y que en conjunto con la publicidad que hacemos en redes o con lo que vamos a encontrar en los paneles hay una coherencia. Entonces, sí buscamos que como grupo la experiencia sea multisensorial. Ok, ok. Bueno, para ya ir concluyendo con las últimas preguntas que hay en la entrevista, Media Impact ha ganado premios, porque bueno, pude visitar la página, pero no vi que tenían un apartado de premios, pero se lo quería preguntar a usted directamente. No, no, la verdad que no hemos participado anteriormente de esta dinámica. Ujú. Estamos viendo en cuáles podríamos empezar a participar. Por ejemplo, nos parece en consenso, ¿no? Con un atractivo de premios X, pero todavía no nos hemos animado a postular a este tipo de premios. Ok, ok, comprendo, comprendo. Y como última consulta, ¿cuál diría que es que para la agencia, cuando trabajan con un cliente, cuáles son los tres puntos más importantes de un brief? Ahí es decir, ¿qué le interesa al cliente? Ventas, ventas y ventas. Pero de un brief sería que, este, ¿qué es lo que más le interesa al cliente en un brief? Ya. Al cliente le interesa que su objetivo esté claro, por lo general es tal cual como te digo, que incremente la venta, mejore el posicionamiento, recordación de marca, share of voice, top of mind, ¿no? Alguna métrica clara. Ujú. Número dos, le interesa que el consumidor pueda tener un entendimiento claro de los atributos del producto o de la ventaja diferencial que tiene este producto versus la competencia y que encuentre idónea la relación de inversión versus beneficios para el propio perfil, pues que lo quiera adoptar. Creería que eso puede ser alguno de los principales ítems que les interesa a los clientes marcar bien el brief para que nosotros ya creativamente lo potenciemos. Ok, ok, ok. Bueno, eso ha sido todo, profesor Eric. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Disculpe, disculpe la molestia, pero muchas No, pero gracias, nada. de verdad, muchísimas, Igual te muchísimas. invito a ti, Dígame. si trabajas en grupo, te invito a ti, si trabajas en grupo, que por ahí nos sigan las demás redes, que vean el grupo Candau y que pues, puedan compartir su experiencia también a ver qué les parece. Sí, 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 claro, claro, con mucho gusto, con mucho gusto. Dale. Muchas Muchísimas gracias, gracias, Sebastián. profesor Eric. Cuídese mucho, tenga buen Éxitos. día. Esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Bye bye.